buenas tardes. Eh, Les habla Francisco Javier Restrepo, soy presidente de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología y vamos a dar inicio a la charla de este mes de los residentes de los programas de Bogotá en anestesiología. La charla de este mes está a cargo del programa de la Universidad Nacional de Colombia, mi escuela de pre y post en el siglo pasado, y lo va a dictar la doctora Erika Moreno Urrea, residente en anestesiología y reanimación de tercer año, y trata de ultrasonografía cardíaca perioperatoria en pediatría. Entonces, doctora Moreno, somos todo oídos para usted. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy queremos traer este tema de ultrasonografía cardíaca con el fin de traer un tema que hemos visto que ha tomado mucha relevancia a nivel intraoperatorio y que en mi rotación durante OMI tuve la oportunidad de tener el acceso a este tipo de examen en múltiples ocasiones. Entonces, esta charla fue bajo la tutoría del doctor Ernesto Albornoz, él es anestesiólogo pediátrico y cardiovascular allá en el Hospital de la Misericordia. Y pues para empezar, nosotros hablaremos de lo que es la definición de focus. Entonces, FOCUS pues, es un examen enfocado al sistema cardiovascular realizado mediante el uso de ultrasonografía y pues como complemento del examen físico para reconocer signos específicos que nos orienten rápidamente a un posible diagnóstico. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar en cuanto a las ventajas de este examen es que es de tipo no invasivo, es un examen inmediato, orientado al problema, seguro, reproducible, de bajo costo. Y pues lo que nosotros buscamos a través de Focus es que se nos brinden unas respuestas rápidas a preguntas sencillas para condiciones hemodinámicas agudas, en situaciones en las que se necesita actuar de inmediato en el paciente. Al final de esta charla les voy a mostrar uno de los casos clínicos que tuvimos en los cuales pues, nos fue muy favorable el Focus. Lo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de herramienta es que la evaluación cualitativa es la parte fundamental del Focus pediátrico. Aquí no vamos a hablar tanto de medidas porque es importante enfatizarles que los cálculos cuantitativos extensos pues no son un objetivo del Focus. Lo que se busca es que sea un examen que nos permita evaluar la posible causa del shock o de la inestabilidad hemodinámica en el paciente y que nosotros podamos actuar rápidamente. Entonces, nosotros lo que vamos a hablar son principalmente en las ventanas del Focus es el tamaño de las cavidades cardíacas, el grosor de las paredes, la función ventricular, el estado del volumen intracardíaco y la presencia o no de derrame pericárdico. Eso nos puede orientar a la posible causa de eso y las medidas que nosotros podamos tomar. Este es un artículo en el cual la Sociedad Europea de Medicina Crítica, en una de las guías de atención de pacientes politraumatizados, ellos toman un algoritmo en el cual incluyen el ABC y hacen un enfoque al focus como tal, resaltando que pues, el focus puede ir dirigido a diferentes sistemas o enfoques que hoy trataremos lo que es el enfoque cardíaco, y como podemos ver ahí, es uno de los tantos ítems en los cuales uno puede aplicar la ecocardiografía. Entonces, esta es la relevancia del focus, que han empezado a haber estudios, se han empezado a realizar sobre que si este podría ser parte del complemento del examen físico que nosotros hacemos en el paciente. Entonces, ¿por qué? Porque el focus permite la visualización en tiempo real del corazón y en combinación con el examen físico, pues él va a actuar como un monitor hemodinámico para gestionar la atención del paciente en situaciones agudas y
a tal punto de que al examen físico, como ya conocemos, inspección, palpación, percusión, auscultación, mencionan que podría incorporarse como el quinto componente del examen físico, como la insumisión. Entonces, cada vez la utilidad del focus vamos viendo que va entrando, va teniendo más campo en nuestro ámbito, y actualmente pues la indicación más común de focus en pacientes pediátricos es la hipotensión indiferenciada, hipotensión de la cual no conocemos aparente causa, o una taquicardia que no responde a las intervenciones de rutina. Entonces, con esto, ¿qué vamos a buscar? Uno, reducir el retraso en el diagnóstico, mejorar la orientación en las decisiones clínicas que se tomen con el paciente, y con ello pues, la optimización de la atención en el paciente. Entonces, continuando con la idea de la utilidad del focus, pues hay parámetros más relevantes evaluados para el focus, y entre ellos se encuentra lo que es el tamaño y la contractilidad ventricular, que son esenciales pues, para diferenciar las causas de hipotensión y shock, que lo vamos a ver en a lo largo de la charla, a lo largo de la charla. El focus pues no evalúa cardiopatías, eso lo tenemos que también dejar muy claro. Los pacientes pediátricos tienen cardiopatías muy comúnmente, entonces, pero focus no va a evaluar este ámbito en los pacientes, que puede causarlos una inestabilidad hemodinámica, pero no es el fin de este estudio. El fin de este estudio es permitir evaluar, como les venía diciendo, la causa del shock, teniendo en cuenta que el shock séptico y el shock hipovolémico en esta población es la más frecuente y que pueden estar concomitante en el paciente. Este es un artículo que traje a raíz de la relevancia que está teniendo Focus. Hay estudios que se han realizado con el objetivo de evaluar la competencia de las personas que se están entrenando a nivel ecográfico, y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva pues hizo un documento en consenso para la formación de ecografía, el proceso asistencial, el uso de la técnica y la adquisición de esas competencias profesionales, y lo que ellos brindaban era como un ítem sobre el programa formativo que debían de tener los residentes y los profesionales en ecocardiografía básica. Ponían unos ítems en ecocardiografía básica ya un módulo un poco más avanzados, en los cuales incluían no solo la evaluación cualitativa, sino también las medidas. Es un poco más avanzado. Entonces, ellos que encontraron que la formación básica en ecografía mínimo debían de ser de 20 horas, y que de esas 20 horas, 14 horas deberían de ser teóricas y casos clínicos, y 6 horas deberían ser de talleres. Y también encontraron que se deberían de hacer al menos 30 ultrasonografías supervisadas, es decir, ellos lo ponían como un equivalente a 6 exámenes de ecografía al día en la semana. Entonces, con este número de horas de formación, consideran ellos que los médicos adquirían la suficiente experticia para poder hacer un focus, hacer un diagnóstico rápido y una definición del manejo. Por otra parte, pues lo que son las guías americanas de ecocardiografía hacen este consenso que es de focus, pero es en adultos. Pues, algo que debemos tener en cuenta es que en focus en pacientes pediátricos casi no hay artículos, y mucho menos a nivel intraoperatorio. Por lo cual hay que guiarse en los estudios que se han hecho en adultos y extrapolarlos en pacientes pediátricos, que es lo que se va a ir haciendo. Entonces, las guías americanas que hablan de focus hablan sobre enfocarse en encontrar 4 diagnósticos que precisan la actuación médica rápida. Entonces, como lo pueden ver aquí, las principales causas o esos diagnósticos que nos puedan explicar hipotensión o un estado de shock del paciente será el taponamiento, la disfunción del ventrículo izquierdo, la hipovolemia franca y la dilatación o falla del ventrículo derecho. Y proponen pues cada cuál sería la posible opción de manejo inmediato que podría hacer en estos pacientes. Entonces, con el taponamiento cardíaco, como ya sabemos, el drenaje de eso sería la solución con esa inestabilidad hemodinámica.
En el caso de la expulsión del ventrículo izquierdo, la administración de inotrópicos. En el caso de la hipovolemia franca, líquidos endovenosos y de ser necesario vasoactivos. Y la dilatación en el fallo ventrículo derecho, pues en estos hay que hacer unos exámenes un poco más a fondo, porque hay diversas causas que puedan explicarnos la falla del ventrículo derecho. Entonces traigo esta imagen, que es una imagen que quiero que se nos quede grabada. Esta es una ventana apical, en la cual aquí en la parte superior izquierda vemos un corazón normal, cavidades con llenado normal, no hay acumulación de líquido alrededor. Pero si nosotros vemos las otras imágenes en la superior derecha, vemos como hay una deflexión del volumen en las cámaras cardíacas que podríamos explicarlo por hipovolemia. Sería como la primera sospecha clínica. Y estamos seguidos en la parte inferior derecha de una imagen en la cual nos muestra unas cavidades derechas muy dilatadas y, por el contrario, unas cavidades izquierdas colapsadas. Eso podríamos darle explicación por fenómenos, por ejemplo, que darían lo que es la hipertensión pulmonar severa y tromboembolismo pulmonar. Y en esta última imagen inferior izquierda, lo que nosotros vemos es que hay una acumulación de líquido alrededor del corazón, es decir, un derrame pericárdico, y que puede o no estar repercutiendo en la llenado de las cámaras cardíacas. De ahí la diferencia de si tenemos un derrame pericárdico que esté en un inminente taponamiento cardíaco o no, de acuerdo a la estabilidad y a los signos clínicos que encontramos en el paciente. Entonces, para empezar a hacer el enfoque de esta herramienta diagnóstica, las ventanas ecográficas que se van a usar en pediatría son diferentes a como nos las han presentado en el paciente adulto. En los pacientes adultos generalmente nos dicen que debemos empezar por una ventana paraesternal y continuar como las manecillas del reloj, apical, subcostal y terminar en su plegada external. Sin embargo, en los pacientes pediátricos con sus características físicas, proponen que la ventana con la que se debería de iniciar idealmente es la subcostal, en la cual vamos a poder tener una visión de 4 cámaras en el corazón y que además podemos ver si hay presencia de derrame pericárdico o no. Seguido por la ventana paraesternal y la ventana apical. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo a la medida que vamos avanzando en esta charla y vamos a empezar con la ventana subcostal. Esta es la ventana subcostal en 4 cámaras, ya les voy a ir explicando poco a poco. Entonces el transductor debe ir en la apófisis sifoide con el indicador hacia la línea axilar izquierda del paciente, con la mano por encima del transductor para poder hacer una presión adecuada y poder tener una adecuada ventana en el ecógrafo. Se pueden hacer desde este punto pequeñas angulaciones anterior, posterior, en una rotación derecha-izquierda, hacer un pequeño tilt para nosotros ir mejorando la ventana ecográfica. Entonces, en este abordaje nosotros podemos tener una vista de 4 cámaras. Entonces, aquí ya les voy a mejorar esta imagen. Vamos a ver en la parte superior lo que es la congenicidad del hígado y justo debajo de este vamos a encontrar el ventrículo derecho, aurícula derecha, y en la parte inferior vamos a encontrar el ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Además de eso podemos evaluar el septum interauricular y el septum interventricular. Entonces en esta imagen la podemos entender un poco mejor. Hígado, ventrículo derecho, de aurícula derecha, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Y a su vez podemos ver las válvulas tricuspidia y mitral, que se puede evaluar también ahí su movilidad cualitativa. Entonces, esta es una de las principales ventanas que son favorables y fáciles de obtener en los pacientes pediátricos. Podemos ver también alrededor en la zona apical, si nosotros hacemos un pequeño tilt, podemos ver la presencia o no de líquido. Y esta ventana es útil para evaluar lo que es la motilidad segmentaria, el septum interauricular e interventricular, como se les mencionaba, la función sistólica, cualitativa, recordemos, y la presencia de líquido pericárdico. Entonces, en esta ventana subcostal, 4 cámaras, acá traje esta imagen porque se pueden usar
dos transductores para obtener la misma imagen. Aquí teniendo una lineal y una curvo, podemos tener una imagen similar. Esto con el hecho de mencionar que muchas veces uno tiene que estar cambiando de transductor en estos pacientes ante la necesidad de hacer un cambio rápido. Entonces, pues, tenemos la posibilidad de hacerlo con diferentes transductores, con el que se tenga disponible, con el que se tenga a la mano. Tenemos allá los segmentarios, el interventricular llamado también podemos tener una ventana para evaluar la vena cava inferior. Nosotros estando en la imagen de 4 cámaras, podemos hacer un giro en el cual el indicador nos quede hacia el cefálico del paciente y así poder obtener la imagen de este vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a mirar la vena cava inferior y nos podemos guiar por la suprahepática que va a desembocar en la vena cava inferior y a su vez esta vena cava inferior puede verse cómo desemboca en la aurícula derecha. Entonces, aquí en la parte superior les traje una imagen animada o que haga un poco más para la imagen en la cual vemos. Doctora, un momentico. ¿Tú tienes el volumen, el parlante de tu computador? ¿Tú te estás oyendo lo que hablas? ¿Tú no tienes volumen? No, porque les En el hace parlante se oye eco, entonces yo le ruego a los que están oyendo la charla, le bajen al volumen de sus parlantes o se conecten por audífonos porque están retroalimentando eco en la charla. O sea, los parlantes, porque se está oyendo con eco. Sigue tranquila, pues yo Sí, le señor, se está escuchando con eco. con eco. A ver, doctora, hable. Hable, ahí, doctora. ¿no? Ahí está bien. Listo. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, que habíamos quedado en la ventana subcostal. Listo. Listo. Entonces, estaba mencionándoles, ¿sí se escucha mejor ahí, Doc? Sí, pero no estamos viendo todavía tu pantalla de la charla. Compartir. A ver. Ahí. Todavía no. ah, ahí. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, doctora. Puede continuar. Lo que les estaba mencionando en esta diapositiva es que cuando nosotros tenemos el transductor con la visión de 4 cámaras, que el indicador está hacia la línea axilar izquierda, nosotros hacemos un giro del transductor haciendo que el indicador nos quede hacia cefálico y con eso obtenemos la visión de la vena cava inferior. Entonces en la parte superior les puse una imagen un poco más animada y que sea un poco más clara. Hígado, vena cava inferior y podemos lograr obtener la imagen en la que se vea cómo desemboca en la aurícula derecha. Entonces, en este abordaje, lo que nosotros buscamos es hacer medidas y evaluar en parte volemia del paciente. Se puede hacer de esta manera. Entonces, en esta imagen que les traigo aquí, podemos nosotros evaluar lo que es el diámetro estático de la vena cava, que se mide, según algunos artículos, a 2 centímetros antes de la llegada a la aurícula derecha, otros dicen que a 3 centímetros, otros que a 1 centímetro, pero el común denominador que encontré en los diferentes artículos que revisé fue que el 2 centímetros es como una medida en común. Y su comportamiento, pues en relación al ciclo respiratorio, lo podemos evaluar aquí a nivel de la vena cava inferior. Pero tenemos que tener en cuenta algo, y es que este es un marcador estático,
así que no nos va a servir para predecir la respuesta al volumen y esta es una de las controversias que hay en Focus. Este nos sirve para evaluar si hay déficit de volumen, pero no es necesariamente para saber si es respondedor o no a volumen. Pero afortunadamente nosotros tenemos otros marcadores con los cuales podríamos evaluar si el paciente es respondedor a volumen o no, así que esto no es totalmente dependiente de solamente este tipo de examen. ¿Qué debemos tener en cuenta? El diámetro en los pacientes pediátricos no está definido aún, no hay un consenso. Sí conocemos el de los adultos, que es de 21 milímetros en adultos, y llegan a mencionar que 15 a 20 en pacientes pediátricos en los estudios, pero no hay un consenso como tal en el cual mencionen cuál es el diámetro estático ideal en estos pacientes, además de que debemos tener en cuenta que en la población pediátrica pues tenemos muchos grupos etarios y son muy diferentes, entonces hacer un consenso es difícil en esos casos. Lo otro que podemos evaluar es la colapsabilidad dinámica de la vena cava inferior. Este lo hacemos a través del modo M, ya que pues el calibre de la vena cava no es afectado por la respuesta compensatoria vasoconstrictora que genere el organismo, y lo que hace es que haga los cambios es de acuerdo al volumen intravascular que se tenga en el paciente. Entonces, lo que nosotros podemos medir es el índice de colapsabilidad, que eso nos da una idea de la presión de la aurícula derecha. Se mide en el modo M, entonces tomamos un diámetro mínimo, que es el que vemos aquí en B, y un diámetro máximo, que es el que vemos en A. Si el paciente está con una respiración espontánea, la inspiración es el diámetro mínimo y la expiración es el diámetro máximo. Si el paciente está bajo, y aquí hablaríamos de colapsabilidad. Si el paciente está bajo ventilación mecánica, esto se invierte, ya les voy a explicar la razón, y ahí ya no vamos a hablar de colapsabilidad, sino de distensibilidad. Sin embargo, en las guías no hablan mucho de distensibilidad, son pocos los autores que hablan sobre eso. ¿Qué debemos de tener en cuenta aquí? Pues de acuerdo a los estudios que se han realizado en adultos y en los que nos hemos guiado para extrapolarlo en paciente pediátrico, la fórmula que vemos arriba, la de la distensibilidad máxima menos la mínima sobre la distensibilidad máxima por 100, eso nos da un porcentaje y eso es lo que nosotros evaluamos junto al diámetro de la vena cava inferior para definir si el paciente está hipovolémico, normovolémico, si está aumentada la presión a nivel de la aurícula derecha. Entonces, es aquí cuando vemos lo que les iba a explicar, el índice de la vena cava inferior en la respiración espontánea. En estos pacientes sanos, los cambios de la presión intratorácica se transmiten a la vena cava inferior. Entonces, una inspiración va a hacer que el diámetro del vaso disminuya en un 50%, que es la medida que nos menciona para que sea significativa. Y eso se da porque la presión negativa se da durante la inspiración. Entonces, aquí es cuando hablamos de colapsabilidad. Pero en ventilación mecánica la fase inspiratoria es diferente porque el aumento de la presión pleural va a disminuir el retorno venoso y va a ocurrir lo contrario. El cambio es inverso, hay un aumento del vaso, hay una ingurgitación al momento inspiratorio y una disminución al momento expiratorio y hablamos de distensibilidad. Y como les venía mencionando, el índice de distensibilidad no es mencionado en las guías, desafortunadamente todavía faltan estudios para que se defina y se dé un consenso sobre eso, pero lo que dicen algunos autores es que entre el 12 al 15% de ese índice se considera como significativo. Entonces, acá dejo en la parte superior un mensaje muy claro sobre Focus y es que pues en adultos están claros los parámetros a evaluar, sin embargo, pues en la población pediátrica siguen existiendo zonas grises y dudas sobre parámetros de elección, por lo cual continuamos con el énfasis en un Focus con parámetros cualitativos, o sea, lo que observemos más no lo que midamos. Pero es importante tener en cuenta que nosotros podemos estimar la presión de la aurícula derecha según la medida de la vena cava inferior, la fórmula que les mencioné previamente, la distensibilidad máxima en expiración en pacientes que estén con una respiración espontánea y el mínimo en inspiración, y que es inverso en la ventilación mecánica invasiva, que el máximo va a ser en inspiración y el mínimo en expiración. Pero entonces aquí es cuando nosotros traemos esta tabla que aparece en muchos, es muy citada en varios artículos y que se toman en cuenta en ensayos clínicos que se han realizado sobre Focus. Y es que se evalúa lo que es el diámetro de la vena cava inferior y los cambios respecto a la variabilidad que tiene el vaso frente a la respiración. Y de acuerdo a ello, a los hallazgos que vamos encontrando, pues nosotros vamos definiendo cuál es la posible causa
del shock en el paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos una vena cava inferior de menos de 1 centímetro y esta se colapsa, entonces nosotros podríamos, es que se me va a descargar el computador, nosotros podríamos extrapolarlo al hecho de que la aurícula derecha está con una presión baja. Entonces tenemos que empezar a evaluar si es por volumen intravascular o cuál sea la causa. Podemos seguir haciendo el barrido y evaluar qué otros hallazgos positivos encontramos en este caso. Si por el contrario la vena cava inferior la encontramos en un diámetro normal y se colapsa, se reduce en más de un 50%, pues nosotros podemos considerar que estamos frente a una presión una presión de la aurícula derecha normal que oscila entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Perdón, voy a conectar un momento. Y si tenemos una vena cava inferior con un diámetro normal, pero vemos que reduce en menos de un 50%, eso quiere decir que tenemos unos cambios que no se están dando con la respiración, es decir, que hay mayor volumen en esa vena y por ende hay mayor presión que está haciendo resistencia a la llegada del flujo sanguíneo a nivel de la aurícula derecha, por lo cual nosotros ahí estaríamos hablando de un aumento de la presión en la aurícula derecha y tendríamos que entrar a evaluar cuál es la causa de ese aumento de presión en cavidades derechas. Y así sucesivamente, entonces estas tres últimas lo que nos habla es de un aumento de presión leve, moderada, severa en la aurícula derecha, si además de no encontrarse normal el diámetro de la vena inferior, sino que se encuentra dilatada o dilatada concomitante con las hepáticas y que reduce en menos de un 50% o que definitivamente no se colapsa el vaso, entonces estamos hablando de que hay un aumento de presión de la aurícula derecha y que se está haciendo retroceso hacia la cava. ¿Cuál es la dificultad con la vena subcostal que pueda existir? Y es que esta imagen es tomada en el mismo paciente a la misma hora y podemos ver una vena cava totalmente colapsada y una que aparentemente tiene algo de mayor luz. Pero esto es un efecto que se da erróneamente por la forma en cómo se ubica el transductor. Y esto se define como un error por corte tangencial, en el cual nosotros el transductor no lo ubicamos central, sino que queda como lateralizado y da una mala impresión de que estuviera colapsada el vaso. Otra cosa a tener en cuenta y es que cuando uno hace mayor til en esta ventana, nosotros podemos ver concomitante con la vena cava o puede perderse la vena cava y mirar la arteria aorta y puede llegar a haber confusiones y tomarse medidas erróneas. Entonces, es otra de las cosas a tener en cuenta que nosotros debemos verificar en el momento que hacemos la revisión de la vena cava inferior, que no esté pulsando y que desemboque en la aurícula derecha. A veces la presión es tan baja que uno no ve tan prominente esa pulsación de la aorta y se puede llegar a confundir. La otra ventana que se maneja es la paraesternal, en la cual uno maneja un eje largo y un eje corto. En la paraesternal del eje largo, nosotros lo que hacemos es ubicar el transductor justo a la izquierda del esternón, entre la tercera y cuarta costilla, y con el marcador, el indicador dirigido hacia el hombro derecho del paciente. Con eso vamos a obtener la imagen que vemos ahí al lado, en la cual nosotros vamos a tener el ventrículo derecho en la parte superior y en la parte inferior vamos a tener todo el componente de las cámaras izquierdas. Vamos a tener, acá abajo vemos la aurícula izquierda, esta sería la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo que se relaciona obviamente con la válvula aórtica y la aorta directamente. Entonces, esto es un punto que en el focus adulto es demasiado importante porque ahí se mide el diámetro de tracto de salida y como algunos habrán escuchado, ahí se puede medir lo que es el BTI. Sin embargo, repito, en este tipo de examen en el paciente pediátrico, el enfoque no es en hacer medidas y más aún que no hay consenso sobre estas medidas. ¿Qué podemos evaluar en esta ventana? La visualización del ventrículo izquierdo, evaluar su tamaño, su función sistólica, mirar el tracto de salida, el tabique interventricular se puede observar aquí,
las válvulas mitral y aórtica, como se les mostré, podemos ver cualitativamente su función y podemos ver también, dándole un poco de tilt, se puede ver si hay derrame pericárdico. Esa es como la utilidad de esta ventana y que aunque pues se ve algo de cámara derecha en la parte superior, esta ventana es para ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo y lo importante aquí es evaluar que esté libre y que no esté obstruido. Esta es una imagen un poco más animada para que se haga una imagen un poco más fácil. Estábamos hablando que en la parte superior del ventrículo derecho y en toda la parte inferior todo lo que es el componente de miocardio izquierdo. Entonces, el tracto de salida uno podría realizar medidas como el BTI, pero ya les di las razones por las cuales pues no es muy común evaluar pues la integral de tiempo de velocidad en estos pacientes, por lo cual lo que sugieren es que simplemente se evalúe que haya un adecuado llenado del ventrículo izquierdo y que haya un adecuado flujo hacia la aorta. De esta manera. Esta sería una ventana para external normal. En cuanto para external corto, entonces nosotros estando ya en la visión del eje largo, que el indicador estaba hacia el hombro derecho, nosotros lo que hacemos es hacer un giro a tal punto que el indicador quede dirigido hacia el hombro izquierdo del paciente y continúa en la misma región, obviamente, en la nivel de tercera y cuarta costilla, a nivel paraesternal izquierdo. Y aquí lo que vamos a poder ver y evaluar principalmente es la función sistólica del ventrículo izquierdo, el movimiento del tabique interventricular, el ventrículo derecho y la interdependencia ventricular. Entonces, esta es la imagen que nosotros vamos a tener, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Lo describen las guías como que el ventrículo derecho está abrazando, está en forma de media luna, abrazando al ventrículo izquierdo. Es fácil reconocer las diferencias entre ellas. Las paredes del ventrículo izquierdo pues son más gruesas, el ventrículo derecho es más complaciente, en paredes más delgadas. Pero cuando hay alteraciones, nosotros podemos ver grandes cambios en esta ventana. Entonces, por ejemplo, aquí les traje esta imagen, el septum interventricular puede tener unas variaciones. Entonces nosotros podemos ver lo que es el efecto Berhan, es el efecto normal que hay en el tabique interventricular, que este va a estar convexo dirigido hacia el ventrículo derecho. Eso es lo normal. Y ese es el que denominan como septum interventricular tipo 1. Pero van a haber patologías que nos van a cambiar esta anatomía y por ende la funcionalidad de las cámaras cardíacas. Entonces en la tipo 2 nosotros lo que vamos a ver es un septum aplanado rectificado, que esto nos podría hablar de aumento de presión en cámaras derechas. Y la tipo 3, cuando el ventrículo derecho, cuando el ventrículo derecho a través del septum genera una compresión en el ventrículo izquierdo y esta convexidad que tiene el septum ya no se va a dirigir hacia el ventrículo derecho, sino que va a ir hacia el ventrículo izquierdo, haciendo mayor presión y disminuyendo el llenado del ventrículo izquierdo y por ende eso nos va a repercutir pues en el volumen sistólico y el gasto cardíaco en el paciente. ¿Qué nos podría explicar esto? El aumento de las presiones a nivel de cámara ventricular derecha, una hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, nos podrían explicar estos hallazgos. En esta ventana para external eje corto también podemos hacer un tilir hacia abajo y encontrar lo que es la ventana de grandes vasos, en la cual las guías hablan sobre que encontramos el signo del Mercedes-Benz, que es la válvula aórtica que se ve ahí con que se ve trivalva y se puede evaluar arteria aórtica, pulmonar, válvula aórtica, discúlpeme, la arteria pulmonar, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y la válvula tricúspide. Ahí es la diferencia que aquí no les traje la imagen, pero si uno está viendo esta imagen es porque uno está muy superior. Si nos vamos un poco más inferior, nosotros vamos a encontrar lo que es la válvula mitral, que se ve como en forma de boca de pescado al movimiento. La tercera ventana es la ventana apical,
en la cual nosotros podemos ver también 4 cámaras. Esta ventana, el transductor se coloca sobre el punto de máximo impulso o a nivel del quinto espacio, a nivel de la línea media clavicular y quinto espacio intercostal, con el indicador dirigido hacia la línea media axilar izquierda. Entonces vamos a ver las 4 cámaras, se ven un eje longitudinal y este es útil para evaluar. Aquí les puse una imagen animada para que la veamos un poco, nos familiaricemos un poco más. En la parte inferior las aurículas y en la parte superior los ventrículos, y podemos ver también si hay presencia de líquido o no a nivel pericárdico. ¿Y qué vamos a evaluar aquí a este nivel? Podemos ver el llenado de los ventrículos, podemos ver el tamaño de estos dos, si son equiparables o no, y podemos ver el septum interventricular y el interauricular. ¿Qué recomiendan en muchas ocasiones? Pues que en los niños no es muy fácil tener esa imagen acostado en supino, a pesar de que el corazón está un poco más en contacto con la pared torácica, no es fácil tener esta imagen. Entonces muchas veces se recomienda que el paciente sea puesto de medio lado para poder mejorar la imagen, la sonoanatomía que estemos evaluando en ese momento. A nivel apical, nosotros también lo que vamos a evaluar es la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La relación se calcula visualmente en todas las vistas cardíacas, pero esta es como la mejor, la ideal. No sé si recuerdan la imagen que les mostré de los cuatro corazoncitos con las diferentes alteraciones que puede tener. Es la imagen apical porque es una de las más fáciles de poder evaluar en estas 4 cámaras, y se calcula mejor pues utilizando los diámetros, si se pudiera hacer, si se tiene el tiempo de hacerlo, si está la pertinencia de hacerlo, al final de la sístole, en la vista de un eje corto a nivel apical. Entonces, si se hace la medida, pues lo que refieren las guías es que el área del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo debe ser menor a 0.6, pero que si este es mayor a 0.1, nosotros ya debemos evaluar un cambio morfológico y hay una dilatación de alguna de las cámaras predominantes. Y aquí lo que les quería traer era un caso clínico que tuvimos en el Hospital de la Misericordia. El paciente es de 35 semanas, tiene 12 días de vida, es de difícil acceso venoso, por lo cual se le realiza la colocación de un catéter epicutáneo. Pero se nota que el paciente empieza a tener un deterioro hemodinámico en el momento en que se empieza a manipular el catéter y administrar destroza por este catéter. Se hace un ecocardiograma, se encuentra un derrame pericárdico moderado sin signos de taponamiento, el paciente no se inestabiliza y se programa para ser llevado a salas de cirugía para realizar el drenaje de dicho líquido. Espérenme, yo aquí les muestro el video. Transductor que usamos, que se usó ahí, era el que teníamos inmediatamente disponible, el de palito de golf. Como el paciente pues era tan pequeño, no era favorable, por eso se usó inicialmente, pero después se cambió de transductor. Entonces ahí vemos cómo hay un corazón hiperdinámico que tiene una gran cantidad de líquido alrededor. Entonces ese derrame pericárdico que habían descrito inicialmente como moderado, ya no era moderado, sino que era severo, y ya va a haber un momento en que les muestro los signos vitales en el paciente. Como podemos ver ahí, el paciente se torna más taquicárdico, se torna hipotenso, por tanto, estamos avanzando hacia un taponamiento cardíaco. No solo por los signos vitales nos guiamos, sino que también vemos en las imágenes que les voy a seguir mostrando cómo se ve la repercusión hemodinámica del taponamiento cardíaco. Ahí lo que se realizó fue que el drenaje lo iba a hacer inicialmente solo cirugía pediátrica. Sin embargo, se propuso una pericardiocentesis ante la inestabilidad del paciente y se llamó al equipo de cardiología, quienes llegaron pronto para poder hacer el manejo en conjunto. Entonces, continuando con la imagen, vemos ahí cómo tiene una gran cantidad de líquido pericárdico. Se hace eco guiada la punción y
vamos a ver cómo se avanza lo que es, se tomó un catéter venoso central, se avanzó guía metálica, que fue la guía, se comprueba que sí esté en el sitio adecuado y se avanza posteriormente el catéter para dejarlo ahí como en forma de drenaje. Entonces, si podemos ver ahí, esta es la imagen que quería que detalláramos, como vemos que las los ventrículos que se logran ver en ese punto están colapsados, están sin flujo, entonces se ve el signo del kissing ventricular, que no sé si lo alcanzan a ver ahí, como las paredes alcanzan a tocar unas a otras y se unen. Entonces, el paciente en ese momento pues estaba hipotenso, la solución a ello pues era drenar el líquido, por lo cual no se administró vasoactivo ni inotrópico en ese momento. Una vez se drena, en mi paciente se drenaron 40 cc de líquido cerohemático, el paciente mejoró ostensiblemente pues todos sus signos vitales. Entonces lo que encontramos en el momento de este manejo ecocardiográfico pues fue el derrame pericárdico masivo que se logró observar, el taponamiento cardíaco relacionado pues a la clínica del paciente, el colapso diastólico de las cavidades que se logró ver, el flujo ventricular disminuido y el kissing ventricular del que les estaba hablando. Entonces, este paciente al cabo de 5 días mejoró toda su clínica y se le dio posteriormente egregio. Listo. Entonces, las conclusiones para esta charla y esta herramienta ecográfica que cada vez podemos tener más acceso a nivel intraoperatorio es que el Focus pues, es una herramienta que brinda respuestas rápidas a preguntas sencillas para condiciones hemodinámicas agudas. Los cálculos cuantitativos extensos no son un objetivo en el Focus. Como pueden ver, todo lo podemos tomar decisiones a nivel de los hallazgos cualitativos. Por tanto, la evaluación cualitativa es fundamental para el Focus pediátrico. Poco se ha publicado sobre la aplicación perioperatoria de Focus para pacientes pediátricos y pues, en población pediátrica sigue existiendo esas zonas grises y dudas sobre los parámetros de elección, pues ante esa falta de estudios y de publicaciones que se tienen hasta el momento. Quería dejarles, pues, aquí está la bibliografía en esta presentación. Este es uno de los pocos artículos que encontré sobre Focus en manejo perioperatorio. Y estas que son unas guías que las recomiendo muchísimas, son las guías dadas por la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Son unas guías muy completas, son 46 hojas, en las cuales van a encontrar videos, imágenes de todo el Focus. Aquí no es solo Focus, sino Focus. Todo el abordaje ecográfico que se puede hacer en los pacientes en estas guías está muy, muy bien explicado, entonces se los recomiendo bastante si quieren ahondar sobre el tema. Esta fue la bibliografía utilizada. Y eso sería pues lo que el mensaje general que queríamos traer el día de hoy. Doctora Moreno, muchas gracias. Excelente charla. Me disculparán los inconvenientes con todo lo técnico, el computador, el micrófono. Eso, por eso yo iba aprendiendo que para dar charlas es mejor con unos audífonos sencillos que le entren al computador, que tengan micrófono, queda uno, queda uno muy bien y no tiene uno interferencias de ningún tipo. Claro que eso es a los trancazos que va aprendiendo uno como lo aprende uno todo. Si no le quedan a uno chichones, no hay nada. Por favor, las personas que están asistiendo a la charla, si van a hacer alguna pregunta, eh, si quieren pueden levantar la mano, donde dice participar, arriba, casi en el centro de la pantalla, o simplemente activen su micrófono y y le van preguntando a la doctora. Es de esas charlas de que la ultrasonografía, como decía un profesor de nosotros de cirugía cuando entró la ecografía y empezó a hacerse, dice, ese va a ser el fonendoscopio del siglo XXI. Y pues ya eso es un hecho. En este momento, pues el que no sepa ecografía, pues es un analfabeto en la parte médica, el que no sepa interpretar las cosas, eso ya es una habilidad que en unos años va a ser o sí o sí, o sea, no va a haber discusión si usted la debe
dominar o no. Entonces, por favor, preguntas. Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches, que una preguntita. Aparte de la recomendación del transductor en palito de golf, ¿qué otras recomendaciones habrían para acoplarse a la examinación de estos pacientes que tienen una superficie corporal mucho más pequeña que un adulto? Y pues en el campo intraoperatorio que podríamos tener un acceso intraoperatorio mucho más limitado que un adulto. Muchas gracias. Bueno, pues el transductor depende, yo me escucho con eco. El transductor depende del punto que vayamos a abordar. Hay que tener en cuenta que los pacientes pediátricos tienen una musculatura menos desarrollada que los adultos y que su anatomía es un poco más fácil de evaluar, pero hay que tener en cuenta que hay ciertos sitios anatómicos que son un poco, digamos, más estrechos. Por ejemplo, podemos usar un transductor lineal, por ejemplo, si para el caso clínico que les mostré del taponamiento cardíaco, se hubiese podido usar un transductor lineal, no hay ningún problema, la visión es igual. Sin embargo, cardiología tiene una habilidad mayor con el transductor sectorial. Entonces, el mensaje que les quería dejar y lo que dicen en las guías es que se use el transductor que se tenga disponible y a la mano y el que sea más rápido de hacer el examen. Pero si tienes el tiempo de evaluar y mirar y cambiar transductor y ver cuál es el que mejor imagen te da, tampoco lo contradicen en las guías, lo dejan como a decisión de el profesional, siendo que este es un examen operador dependiente. Entonces le dejan como, digamos, toda la indicación a esa explicación. Eh, no hay el transductor convexo del curvo, se usa como para tejidos que sean más profundos, sin embargo el tamaño muchas veces es grande en comparación al paciente, por lo cual no lo recomiendan a menos de que sean para, por ejemplo, ya cosas que son de otros temas como el bloqueos regionales profundos. Es como lo que mencionan en las guías básicamente, pero no hay una diferencia grande entre el palito de golf, el lineal y el sectorial. Así es como lo dejan pues en las guías, no le dan tanta relevancia a decir este transductor en este sitio, este transductor en este otro sitio. Y como pudimos ver, ahí tanto el palito de golf daba muy buena imagen en el abordaje subcostal que hicimos, como también el sectorial que se usó también dio muy buena imagen. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Han utilizado esto para evaluar respuesta a un bolo de líquidos? Por ejemplo, en un niño que simplemente poniéndole 15 mililitros, 10 mililitros en una jeringa, ver cómo responde, por ejemplo, la parte de la cava al bolo de líquidos, en caso de que uno piense que tiene hipovolemia. Gracias. Eh, ah, hay una controversia respecto a eso y es una de las por la cual más artículos leí, porque algunos refieren que la visión de la vena cava inferior está sobrevalorada. Lo otro que les mencionaba es que era una medida estática, por tanto, como medida estática no vamos a evaluar respuesta a líquidos solo con este ítem. Tenemos que llenarnos de razones, mirar lo que se tiene disponible. Por ejemplo, si el paciente tiene una línea arterial, pues ayudarnos en la variabilidad de pulso y la variabilidad del volumen sistólico que se pueda ver en el paciente y no solamente guiarnos por una imagen ecográfica, sin decir que no sea útil, es útil, pero no usándolo como única herramienta. Entonces, por ejemplo, hablan de que son respondedores cuando se ve que hay una diferencia significativa entre el 12 al 15%, lo decían en uno de los artículos en cuanto a la variabilidad de la vena cava.
pero esos son estudios que se han hecho en pacientes en poblaciones pequeñas de 38 pacientes. Entonces, por ende, la conclusión a la que llegan estos artículos es que se necesitan más estudios para poder definir tanto parámetros como poder estandarizar un poco más el focus en los pacientes pediátricos. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿nadie más? Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia. Eh, ya estaremos informando oportunamente de la próxima charla de los residentes. Están cordialmente invitados mañana a la charla científica del mes también de la Sociedad Cundinamarquesa. Le, agra- le, a- em, le agradezco mucho a la doctora Moreno y El doctor Albornoz, que él está sí, conectado. sí, muchas gracias a todos por la asistencia, muy amables. Esto después, la charla la subiremos, eh, al sitio, a la página web de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.